Es un honor contar con un experto de la talla de Alberto Garrido para impartir la conferencia inaugural, no solo por su brillante trayectoria profesional, sino por su vinculación con este centro en el que estudió hace más de 30 años. Raúl, tienes la palabra para presentar al conferenciante. Muchísimas gracias, Alberto. Estás invitado a subirte. Mientras Alberto se prepara, leo. Alberto, ¿me permites un resumen de tu currículum? Muy conocido en el mundo del agua, es una de las grandes estrellas, expertos científicos, académicos con una trayectoria brillante, dilatadísima, y que además en su día pues, trabajó en este instituto al principio de su carrera. Es catedrático de Política Agrícola y Economía de Recursos Naturales y vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid, Master of Science en Economía Agraria y Recursos Naturales por la Universidad de California, Davis, y un doctorado en Economía Agraria y profesor visitante en la Universidad de California. Investigador principal en múltiples proyectos, una brillante y dilatada también trayectoria científica. Ha trabajado y trabaja profesionalmente en multitud de países, europeos y no europeos. Experiencia en consultoría, organizaciones internacionales, grandes compañías privadas y varias fundaciones privadas y públicas. Evaluador de agencias de investigación en España, Francia, Países Bajos, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Chile, México y Suiza. Su carrera académica pues, incluye nombramientos en juntas y puestos académicos. Es miembro del Consejo Asesor del prestigioso Foro Internacional de Rosenberg sobre Política del Agua. Está en el patronato del IMDEA Alimentación y en la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue miembro del Working Group de la European Academic Science Advisory Council y coautor del informe Opportunities and Challenges for Research and Food and Nutrition Security and Agriculture in Europe. Desde el año 2008 es director adjunto del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y desde 2016 es su director. Entre el 2007 y 2008 ayudó a crear el Centro de Investigación de Riesgos Agrícolas y Ambientales, CEIGRAN, la Politécnica de Madrid. Fue su primer secretario y su director entre el 2010 y el 2014. Y en 2015 fue nombrado subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Madrid. Creo que no podíamos tener mejor candidato para dar esta lección inaugural, magistral, en el tema que es de todos los temas que nosotros, como habéis visto, desarrollamos. Sería un poco el estrella, ¿no? Tercera edición, Alberto, del Máster del Agua. Edición reforzada, nueva dirección científica, un apoyo incondicional de las autoridades españolas que entienden que la política del agua es una prioridad absoluta regional y que debemos cooperar y colaborar también entre las entidades que estamos involucradas en España. Y queríamos y te hemos pedido pues, que nos des una clase, una lección magistral, 30-35 minutos, como hemos hablado, acerca de qué nuevos modelos de gestión y de gobernanza son hacia los que deberíamos dirigirnos en este tiempo de cambio climático, de calentamiento y de cambio y deterioro rápido de las condiciones hídricas alimentarias en muchas partes del mundo. Gracias, Alberto. Buenos días, director, secretario general, autoridades de los ministerios del Gobierno de Aragón, de la ciudad de Zaragoza, entidades colaboradoras, personal del instituto, estudiantes. Es un verdadero honor tener el encargo de pronunciar la conferencia inaugural hoy aquí. Y como ha dicho el director, yo empecé mi primer trabajo de mi vida profesional fue en el instituto hace 35 años. Y bueno, hay personas, compañeros, Maite Aguinaco, Bernardo, muchos miembros del equipo que todavía están trabajando y por lo tanto pues es una gran satisfacción poder estar aquí hoy. He querido resumir lo que yo creo que son estos nuevos paradigmas. Tal vez paradigma es una palabra que vamos a alargar un poco lo que significa, pero creo que lo van a entender. Lo que yo creo que son las tendencias que marcan el futuro del agua en España, en los países mediterráneos, en Europa, y que tienen que ver mucho con la producción agraria,
con el regadío, con la seguridad alimentaria y con todo lo que es objeto de interés por parte del instituto y seguramente de muchos de ustedes también. En primer lugar, voy a hablar de la idea de garantía evolucionando a un concepto de resiliencia como respuesta a las incertidumbres del cambio climático. Voy a hablar también de la transformación de la agricultura de regadío, con especial atención a España, para ponerles al tanto de lo que yo creo que está siendo una revolución de nuestro sector y que tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando también, el cambio climático, pero también la seguridad alimentaria, los mercados, las decisiones de los agricultores, las decisiones de los colectivos de regantes, de las comunidades de regantes, etc. Voy a hablar de la calidad de las aguas potables con una iniciativa política de enorme calado en Europa, otra de también enorme calado, que todavía no está aprobada, que es el nuevo enfoque para el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y por último, hablaré de la revolución tecnológica. Bien, resiliencia versus garantía como respuestas a las incertidumbres del cambio climático. Todos hemos oído hablar de las proyecciones de cambio climático, pero tal vez no prestamos suficiente atención a esas proyecciones que tienen un nivel de confianza alto y otras que tienen un nivel de confianza mediano, de acuerdo con esa tipología de proyecciones de verosimilitud que hace el IPCC, donde puede haber fuertes variaciones de precipitación de las diferentes regiones, con probabilidades de sequía y déficit de precipitación de algunas regiones. Todo esto tiene que ver, naturalmente, con una realidad, que es la concentración de CO2 en la atmósfera y el calentamiento global. A partir de ahí, la cadena de impactos, de causa-efecto, pues va perdiendo potencia de estadística, de verosimilitud, de confianza, pero indudablemente esto es lo que es claro. Bien, a la hora de la adaptación podemos concluir que es más fácil predecir o proyectar una tendencia que su varianza. Es mucho más difícil predecir un suceso extremo que uno más frecuente. Es mucho más difícil proyectar los cambios en la escorrentía de una cuenca que los cambios en la temperatura. Es mucho más difícil proyectar el cambio de clima en zonas geográficas de menor extensión. Y es mucho, mucho más difícil proyectar la varianza del cambio climático, la variabilidad en una zona geográfica de tamaño medio, como puede ser la península ibérica, y también en la precipitación. Sin embargo, mirando el pasado, comparando las 4 décadas transcurridas entre 1940 y el 80, y entre el 80 y el 19, apreciamos en nuestras cuencas que la disminución de escorrentía, que es lo que aparece reflejado en las barras grises, ha sido superior a lo que los modelos han proyectado para esas décadas que ya han ocurrido. En particular, se sabe que la temperatura media en España ha subido 6 décimas, que la precipitación ha disminuido un 6,7%, que la escorrentía ha disminuido casi el 12% y que incluso en las cuencas de Guadiana y Tajo las escorrentías han disminuido entre esas 4 décadas pasadas y las 4 décadas siguientes también pasadas en torno al 20-23%. Y eso, proyectándolo, midiéndolo año tras año, pues apreciamos que la escorrentía anual ha disminuido en Cantábrico Oriental un 0,15% al año, llegando hasta un 0,62% en la cuenca del Guadiana. Por tanto, estamos en un horizonte nuevo, en un horizonte diferente. Pero cada cuenca, cada demarcación hidrográfica es muy, muy diferente. Aquí pueden ver, desde el año 98 hasta el año 22, el volumen de agua acumulado en las diferentes cuencas, 6 cuencas que he escogido, y como pueden ver, pues podemos distinguir la del Duero y la de Ebro, que se comportan más o menos igual, la del Júcar y el Segura, que se comportan cada una de ellas de manera muy singular, y 2 cuencas, la del Guadiana y la del Guadalquivir, que se comportan también de una forma muy singular, pero muy parecida entre ellas. Y lo que supone estas dos en particular es que son cuencas que se llenan muy rápidamente,
en un invierno muy húmedo y se van vaciando durante los años. Y eso hace pues, que la gestión del agua para la agricultura, la gestión del agua en cada una de estas cuencas varía muchísimo entre cada demarcación, y si analizamos cada subsistema, las diferencias serán mucho mayores. Estamos hablando de cuencas que geográficamente no están muy separadas, pero observen la enorme diferencia que tiene y la enorme disparidad que hay a la hora de definir estrategias para gestionar el agua en las cuencas y afrontar los riesgos del cambio climático. Voy a centrar en dos de ellas. La cuenca del Guadalquivir. La cuenca del Guadalquivir atravesó una sequía traumática en los años 90, 93, 95. En esa época yo estaba haciendo mi tesis doctoral precisamente sobre mercados de agua y sequías, y estuve en Andalucía en esa época, y hemos visto que esa situación se repitió este año, 22, 23, 24, como pueden ver. Hemos atravesado un punto crítico este verano del 24 en la cuenca del Guadalquivir, de la cual se ha sabido, pero que aquí lo que ha habido es una aplicación de nuevos esquemas, de nuevos cálculos, de protocolo de sequía que no se hizo en esa época y que nos ha permitido superar la crisis en esta cuenca, una crisis, repito, que viene marcada por esa acumulación de años secos y que va vaciando las reservas. Por lo tanto, una gestión muy prudente y muy proactiva en esos años. Si miramos el caso de las cuencas internas de Cataluña, también otras cuencas que han tenido una crisis bastante fuerte, pues sabemos que en el año 2008 se llevó agua al puerto de Barcelona en barco. Hemos estado en una situación muy parecida, y lo que podemos concluir es que la reacción de la autoridad, en este caso la Generalitat Catalana, no ha tenido la misma proactividad a la hora de afrontar una situación que ya tenía un precedente y que lo tuvo no hace demasiados años, y que han estado a punto de sufrir escasez de agua física y absoluta, incluso con un impacto que pudiera haber afectado a su economía, la economía de las cuencas internas, y también a los ciudadanos. Bien, nuestra instrucción de planificación hidrológica vigente habla de garantía. Aquí tenemos las garantías que se deben aplicar para el abastecimiento de la población de acuerdo a estas normas, esta orden ministerial, lo mismo que para el sector agrario, pues se plantea una serie de criterios que tienen estos objetivos estadísticos que tratan de evitar los fallos, esos, digamos, abastecimientos que no llegaran a cubrir con estas exigencias, y lo que pueden ver, y he resaltado en negrita, es la palabra demanda. La palabra demanda como si fuera un número que estuviera escrito, marcado como un parámetro de un problema, y todos sabemos lo que eso significa en un problema matemático, un parámetro, cuando la realidad, muy distinta, es que ese parámetro es cambiante, ese parámetro se puede modificar, ese parámetro se puede anticipar, se puede comunicar a los agentes decisores, se puede comunicar a los regantes, se puede comunicar a los ciudadanos, a las industrias. Por lo tanto, tenemos aquí una visión que tal vez tiene que enfrentarse a una visión nueva, que es la resiliencia. La resiliencia de un sistema donde todo es susceptible de ser afectado, donde todo es susceptible de ser modificado, incluyendo la demanda, y por lo tanto llevando a un enfoque en el cual esas garantías que están establecidas y que marcan, digamos, el ejercicio de planificación de una cuenca, pues deben ser objeto también de análisis en una situación no de año a año, no de trimestre a trimestre, sino de día a día, como hablaré a continuación de las herramientas que tenemos a disposición. Por lo tanto, adaptación al cambio climático, sí, pero con una nueva visión, un nuevo paradigma, donde la planificación se hace de otra forma. Bien, vamos a hablar ahora de la transformación de la agricultura de regadío. Bien, no he caído en la tentación de ofrecerles este artículo que se publicó en el Economist en el año 2023, donde se establece una serie de alimentos de acuerdo a su eficiencia por calorías o emisiones por caloría, y proteínas por emisiones por proteína. Donde se sitúan los alimentos, donde el punto central es un plátano, y nos encontramos, como siempre o casi siempre, pues las carnes en el extremo donde más emisiones por
caloría o más emisiones por proteína se encuentra, y aparece por aquí el almendro como el bien, el alimento más a la izquierda, y eso creo que es algo que es una metáfora de lo que se está produciendo en la agricultura mediterránea. El almendro como ese gran producto al cual se pueden asociar muchos otros mediterráneos, pero que tienen esa singularidad de tener esa eficiencia con respecto a todos los demás alimentos, y por ser un producto típicamente mediterráneo y que puede ser gestionado, y que estamos viendo en España como uno de los cultivos emergentes. En el Mediterráneo, pues los recursos renovables disponibles por habitante, pues muchos de ustedes los conocerán. Estamos hablando de 100, 60, 10 metros cúbicos por habitante, con un máximo en el caso de Francia. Si fuéramos a los países balcánicos, también el Mediterráneo, pues sería mucho mayor, pero lo que sí se ve es esa disminución por el aumento de la población, y pues una situación en la que la escasez de agua pues incluso afecta a países que tienen una cierta abundancia de recursos, como podemos considerar en el ámbito mediterráneo los países de la cuenca norte o incluso Turquía. En el año 2012 se publicó un artículo que ha tenido un enorme impacto, que es la huella hídrica de la humanidad, que calcularon los autores Hoekstra y Mekonnen, hace ya 12 años, se sigue mencionando, y se dio la circunstancia de que la alimentación pues prácticamente representaba el 75% de la huella hídrica de las personas de cada uno de los países que están aquí mencionados en la lista, y que de esa alimentación los productos animales venían a ser como el 40-50%. Por lo tanto, tenemos una situación en la que alimentarnos inevitablemente requiere un gran consumo de agua, y eso no lo podemos reducir de manera significativa y rápidamente. Vamos a tener esa dependencia siempre, porque la fotosíntesis es un proceso que requiere mucha agua, y por lo tanto, inevitablemente esa huella hídrica asociada a la alimentación va a seguir siendo lo más importante. Al tiempo, nos encontramos con proyecciones que a cada momento están saliendo sobre el estrés hídrico que se plantea para las próximas décadas. Aquí tenemos pues muchas zonas, las que siempre encontramos con estrés hídrico, que evidentemente el área mediterránea es una de ellas, y que podemos asociar casi siempre con las zonas productivas agrícolas más eficientes, las que producen más riqueza, suelen coincidir con las zonas que aparecen ahí en color verde. Bien, vamos al caso de España. Quiero hacerles un resumen rápido de cómo ha evolucionado nuestra agricultura, y en particular nuestra agricultura de regadío. En este gráfico representamos el valor de la producción agraria en millones de euros corrientes, y como pueden ver, la tendencia es creciente. Creciente y concentrada en muy poquitas familias de productos: aceite de oliva, frutas, hortalizas, cereales, llegando el año ya superando los 36.000 millones de euros, con esta evolución de superficie, una reducción de la superficie de secano año tras año, un aumento ligero de medio millón de hectáreas de la superficie de regadío en esos años, y una disminución de la tierra cultivada de aproximadamente 800.000 hectáreas. Por lo tanto, pongan en relación el gráfico que hemos dado antes, producción vegetal, valor económico, con este otro, que es una disminución de la superficie agrícola. En particular, hemos perdido superficie agrícola, 5% aproximadamente. La superficie de regadío ha aumentado un medio millón de hectáreas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura sobre todo, y en las provincias de Badajoz, Jaén, Córdoba, Granada, Ciudad Real, Toledo y Albacete, y curiosamente eso es entre los paralelos 38 y 40, no solo, pero fundamentalmente ahí, y solo 3 provincias de España no han perdido población cultivada, que son Jaén, Córdoba y Granada. Los aumentos del regadío que aparecen ahí en ese mapa tienen que ver con 3 cosas solamente. 3 cosas. Voy a repetirlo, las comunidades autónomas. Los cultivos frutales no cítricos, el viñedo y el olivar. Y eso son el grueso, el 90% del aumento de la superficie de regadío en España ha sido en esos 3 tipos de cultivos. Bien.
Primer factor, la tecnología de riego, el riego por goteo. Segundo, la implantación de cultivos leñosos, los frutos secos, frutales no cítricos, el viñedo y el olivar. Y en tercer lugar, el mercado. La balanza alimentaria, las exportaciones y las importaciones del sector agroalimentario español, alcanzando cifra récord en el año 2023 de 70.000 millones de euros de exportaciones de todo el sector agroalimentario, con también un récord de importaciones y un balance neto pues, que ha oscilado, lógicamente, entre año y año y que tiene que ver con la internacionalización de nuestro sector, la apertura a los mercados, tanto para importar como para exportar, y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con el gran dinamismo, sistema competitivo, exportador-importación y orientación al mercado y transformación de los cultivos, de unos cultivos que se han dejado de cultivar y otros cultivos que se están cultivando con otra tecnología, con otras formas de producir, y eso, en definitiva, conforma esta visión de cambio de la agricultura fundamentalmente alimentada por el regadío, por los cambios en el regadío. Si ponemos unas notas sobre el caso de Marruecos, veremos que es casi igual. La superficie de riego en términos de porcentaje de tierra cultivada también ha ido aumentando y sus exportaciones agrícolas pues han pasado de 974 millones de dólares a 2.600 millones de dólares, exactamente en los mismos productos, esa orientación al mercado. Evidentemente no con las condiciones que tenemos en España, pero esa también es una respuesta que tiene que ver con el agua y tiene que ver con el clima mediterráneo y los cultivos que, juntados en ello, y la tecnología, pues permiten la producción de esos productos. Bien, son muchos los factores, pero todo esto ha ocurrido y quiero que lo tengan presente, sobre todo hacer una llamada a aquellas personas que están en el mundo rural, en la producción primaria. Esta es la decisión de los agricultores. No está el ministro de Agricultura que dice, usted tiene que producir almendro, tiene que producir aceite de oliva de esta variedad. No, son los agricultores, conjunto de ellos, ayudados por sus organizaciones, sus organizaciones de riego, las que han hecho esta transformación. Por lo tanto, tenemos que entender que es una cuestión climática, donde el cambio climático ha podido ayudarnos en esta línea. Por ejemplo, que el regadío haya crecido entre el paralelo 38 y el 40 hace que son zonas que antes eran muy frías y ahora son más cálidas y ha permitido expandir esa frontera del olivar, del almendro, etc. Los mercados agrarios y la exportación y los precios agrarios, el boom del almendro viene alimentado por la sequía en California, la escasez de producción de almendra en California y la elevación de los precios, y ese efecto reverbera todavía, ahora continuado por el pistacho. Por supuesto, la parte del mercado de trabajo, la PAC, que liberaliza las decisiones de los agricultores, permite que siembren o planten los cultivos que quieran, la hidrología y también, por supuesto, la tecnología de riego, la tecnología del cultivo, el riego deficitario y controlado, y toda la mejora genética ha permitido esa transformación. Es el conjunto de todo eso, pero repito, el conjunto de todo eso en manos de personas con nombres y apellidos que deciden cambiar su explotación, que deciden cultivar unas cosas y dejar de cultivar otras, porque no, repito el mensaje, hemos perdido superficie agrícola. Por lo tanto, en menos superficie se han hecho cosas diferentes y eso ha cambiado en 18 o 19 años solamente. Bien. Cierro el capítulo de la agricultura y rápidamente voy a entrar en otras dos políticas que a mí me parece que son de un impacto extraordinario y que efectivamente trascienden la agricultura. Primer punto es la calidad de las aguas potables y una directiva aprobada en el año 22, que es la directiva relativa a la calidad de aguas destinadas al consumo humano. Europa tenía una directiva para esto que fue aprobada en 1980, la directiva 80-77-8, y ha tenido 3 intentos, 3 nuevas directivas, hasta aprobar la del año 20, que es la directiva 2020-2184. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo traigo aquí? ¿Por qué creo que es un paradigma esto? Pues primero, porque por primera vez la Comisión Europea decide juntar la calidad
del agua potable con la protección del medio ambiente. Entonces, antes eran dos cosas separadas, porque homogeneiza los estándares de calidad en toda la Comisión, en todo el ámbito europeo, porque pretende el objetivo tan difícil de mejorar la confianza de los consumidores que han derivado hacia el consumo de aguas envasadas. Para proteger las fuentes de agua, endurece el sistema de derogaciones que todos sabemos que permite a los países pues, relajar estos objetivos, informar al público y creo que lo más importante, lo más revolucionario es que establece un nexo en toda la cadena desde la fuente de la que se capta un agua hasta la calidad del agua del grifo del ciudadano. Por tanto, aquí tenemos una visión donde la protección de la salud del consumidor se arrastra hacia atrás para proteger la calidad de la fuente de agua. Esta directiva ya está aprobada, está en funcionamiento y evidentemente, en mi opinión, plantea un objetivo muy importante. Pero más ambicioso todavía, más difícil todavía, es, y yo creo que con más impacto, es el nuevo enfoque para el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y esto es una directiva que no está aprobada todavía y que tiene, se va a aprobar seguramente, que tiene unos retos colosales, que es, por un lado, abordar la contaminación del agua en las fuentes, analizar la cuestión de las pequeñas aglomeraciones, las casas individuales, la escorrentía urbana, es decir, el tratamiento del agua que escurre y que es transportada a los tanques de tormentas o directamente de vuelta a las fuentes porque no es posible tratarlas cuando hay sucesos extremos, los nuevos retos de microcontaminantes, los gases de efecto invernadero en el tratamiento del agua, los lodos de depuradora, qué se hace con ellos, la salubridad y, en gobernanza, transparencia, mejor uso de los fondos, asequibilidad y responsabilidad del productor, acceso al saneamiento. Una verdadera revolución porque piensen ustedes lo que significa la responsabilidad ampliada del productor. Estamos diciendo que los productores de cosméticos y los productos y el sector farmacéutico van a tener que recaudar recursos por lo que venden para que a su vez permitan financiar las actualizaciones y modificaciones del sistema de depuración de las aguas de toda la Comisión, de todo el ámbito europeo, para eliminar esos productos que son microcontaminantes. Eso es lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor. Piensen en lo que es aplicar el tratamiento cuaternario a todas las ciudades de más de 10.000 habitantes de toda Europa. No tenemos en España el terciario en todas las ciudades. Estamos hablando del cuaternario. Por tanto, es un enfoque verdaderamente revolucionario, algunas de cuyas medidas se proyectan al 2045. Por lo tanto, esto va a cambiar radicalmente el sistema de depuración de aguas y va a tener un impacto enorme, económico, social y de gobernanza. Y para terminar, la revolución tecnológica. El análisis numérico, los datos en tiempo real, computación, aprendizaje profundo, algoritmos, gemelos digitales, redes inteligentes, robótica, todo esto ya es una realidad y está cambiando radicalmente la gestión del agua. En el ámbito de la agricultura, por supuesto, en todos los ámbitos, sin duda, es la gran revolución. Esta tecnología que permite un seguimiento del uso del agua al milímetro, que permite optimizar, que permite resolver cualquier situación y encontrar el mejor camino para hacerlo. Les doy simplemente un ejemplo, un trabajo en el que de una doctoranda mía, pues la aplicación de estos métodos permite concluir que las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura se pueden mejorar. Que hay algoritmos que nos permiten modificar las reglas de reparto para reducir el impacto en diferentes sectores y subsectores que están contrapuestos, cuando hay objetivos contrapuestos, como es el caso del trasvase Tajo Segura. Este es solo un ejemplo que les quiero mostrar. Bien, el conjunto de estos 5 desafíos, paradigmas, yo creo que plantean una visión del futuro muy, muy diferente de la que hemos vivido en el pasado. Los planes del gobierno y las inversiones para el sector del agua están bien orientados. La defensa de la agricultura de regadío es sin duda una política necesaria, pero tenemos que tener en cuenta que la gestión de la escasez ya no puede estar basada en los mismos criterios de garantía
que se ha hecho hasta ahora. Hay que dar un paso más, hay que hablar de resiliencia, porque las demandas se pueden modificar, lo mismo que la oferta, lo mismo que la asignación del agua en el tiempo y en el espacio. La transformación de la agricultura regadío, sin duda, ¿cómo no vamos a defenderla en los países mediterráneos? Es el gran vehículo de creación de riqueza. Es la transformación, es el conjunto de la tecnología, del agua, de la orientación al mercado, lo que ha producido ese aumento de la rentabilidad de la tierra, de los agricultores, la orientación al mercado en esos productos en los que realmente somos competitivos, dejando otros en los que no somos competitivos, a costa, por supuesto, de tener una dependencia exterior enorme para sectores tan estratégicos como el de cereales, por ejemplo. La calidad de aguas potables y el tratamiento de las aguas residuales urbanas, fundamental. Esto va a cambiar nuestra visión de la calidad del agua y va a cambiar porque lo vamos a tener que pagar en cada ciudad, en cada municipio, vamos a tener que transformar radicalmente la forma en la que se gestiona todo este sistema y seguramente acabaremos pagando por los cosméticos una sobretasa para poder financiar el impacto que produce eso en la depuración y poder eliminarlo en el tiempo. Y por último, la revolución tecnológica. Termino con una frase de un libro, el último que escribió Kissinger con otros autores, que dijo que cuando el aprendizaje automático se acerque al aprendizaje humano, eliminar la parte del aprendizaje automático va a producir que el modelo de conocimiento sea arcaico, lo consideremos arcaico. Yo creo que estamos en esa posición. Eliminar esa parte va a ser que nuestro modelo, nuestra forma de conducir y de operar las cosas, lo vamos a encontrar como arcaico. Por lo tanto, esa revolución ya está aquí, la podemos utilizar y nos va a ayudar muchísimo para enfrentar los retos del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tan excelente conferencia. Alberto, como buen profesor que es también, quería abrir un turno de preguntas. Entiendo que limitado, 5 minutos, pero si alguno de ustedes, alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Alberto, este es el momento. Bernardo, creo que la pesca y la acuicultura también están concernidas por el agua. Buenos días, Alberto. Nos has hablado, ya me quería referir al tema del tratamiento de las aguas urbanas y el impacto que tienen los productos medicamentosos, los antibióticos, los antiparasitarios, las benzodiazepinas, todo esto que sabemos que va al agua, ¿no? Y que yo sepa, no hay hoy en día tecnologías capaces de depurarlo. Y esto, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, yo diría que sí, la tecnología se conoce. Y sobre esto, en el Observatorio de la Fundación Botín hemos estado trabajando, hemos reunido a las empresas del agua en España, más importantes, y la conclusión de sus presidentes, de sus CEOs, es: la tecnología la tenemos disponible. Lo que no tenemos disponible es quién va a pagar esto, la gobernanza de esto, y cómo se va a articular las competencias que tienen los municipios en el agua a la hora de cumplir con estos objetivos. Pero no es un problema tecnológico, es un problema de implementar algo que es una verdadera revolución y que tiene unas inversiones enormes en las plantas de depuración, en el tratamiento de las aguas pluviales en las ciudades, donde va todo ese agua, y es un reto digamos, de organización económico, de gobernanza y de articulación de esa política, por ejemplo, la de la responsabilidad ampliada del productor, que es una idea buena, pero que no es lo mismo recoger una lata de Coca-Cola que captar una sobretasa en un producto para que eso acabe siendo utilizado para el tratamiento, para esa ampliación del tratamiento, para que se pueda eliminar cualquier residuo en la depuradora. La clave aquí es que esos residuos se tienen que captar antes de que la depuradora vierta a un cuerpo de agua.
Hola, Alberto. Quería saber si lo que has hablado también de las aguas residuales se limita al ámbito urbano o también va a haber un nuevo cambio importante en los vertidos contaminantes derivados de la agricultura a la ganadería. Bueno, yo creo que es depuración de aguas urbanas residuales. Estamos hablando de una unidad técnica de captación recogida y llevada a una estación de depuración. Por lo tanto, esto no afecta en principio a la agricultura, tal vez a alguna explotación ganadera intensiva que esté conectada, pero no es el foco en la agricultura. Donde sí se pone el foco en la agricultura es en el uso de las aguas residuales. Y ahí yo creo que en España todos podemos concluir que si estamos reutilizando unos 400 hectómetros cúbicos al año, el Ministerio sabe ya que eso podemos multiplicarlo por 2, 1.000 hectómetros cúbicos al año de uso de aguas residuales es un aumento enorme si eso se localiza en la zona mediterránea. Por lo tanto, ahí hay un recorrido que el Ministerio ha reconocido y que la agricultura se va a beneficiar mucho. Pero contestando a tu pregunta, es el foco aguas residuales urbanas. El objetivo es evitar que esos contaminantes lleguen a los cuerpos de agua, porque ya se conocen todos los impactos que se producen. Estamos hablando de nanopartículas, estamos hablando de microcontaminantes y de toda esa panoplia de sustancias químicas que ahora se conoce que están en el agua, y ahora digo porque hace 20 años no se conocían. Muchas. Soy Miguel García Vera, de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Quería agradecer la presentación tan clara que has hecho y al CIEAM, por supuesto, por la oportunidad de hablar de agua en este incomparable marco. De tu presentación me ha gustado que hablases de los criterios de garantía de la instrucción de planificación. Yo creo que en los países mediterráneos es la garantía en el regadío, es un elemento fundamental para una gestión de un cambio climático. Hay una gran pregunta en el aire que es la apuesta por el regadío es indudable, es desarrollo, eso es incuestionable, pero la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto es el regadío que podemos soportar? Y ahí el criterio de garantía de la instrucción es hoy en día el parámetro objetivo que tenemos en España, en la planificación española. A mí me gustaría un poco que nos hicieses una valoración de la situación global de los regadíos de España frente a ese criterio de la instrucción. Una valoración si, más que valorar la conveniencia de la demanda, que es hacia donde ha ido tu exposición, yo creo que a lo mejor habría también que valorar ese criterio de garantía que tenemos establecido, que bueno, hay investigadores que apuntan que es demasiado exigente, igual había que ir a criterios de menos exigencia. Bueno, me gustaría un poco una reflexión en este tema porque me parece capital a la hora de hablar de nuestra capacidad de adaptación al cambio climático en el futuro. Bueno, gracias. La pregunta es muy relevante. Le he querido dar peso y para contestar voy a proyectar esta diapositiva. Esto. Bueno, efectivamente, los criterios de garantía para el riego en la cuenca del Ebro pueden hacerse de una forma, con unos criterios numéricos, con unos parámetros o indicadores de garantía, de fallos en determinados años, etcétera, lo mismo que en el Duero, pero yo creo que en la cuenca del Guadiana, en la cuenca del Guadalquivir, no se pueden hacer así. No se deberían hacer así. De hecho, el sector agrario en estas dos cuencas ha cambiado tanto que ya esos criterios no son relevantes, porque en el Guadalquivir, ¿en qué productos ha aumentado? ¿En qué cultivos? Pues el olivar. Y el olivar es un cultivo que resiste un rango muy amplio de aportaciones de agua. Por lo tanto, tenemos que contar con eso. Lo mismo que el almendro, lo mismo que el viñedo, lo mismo que otros cultivos. Por lo tanto, aplicando la ciencia del riego deficitario controlado, que en este campus podemos decir que hay auténticos pioneros, se lleva trabajando décadas sobre esto, junto con esa variabilidad natural que el cultivo acepta y que permite, junto con el marco de plantación, que también agrega otro elemento de flexibilidad o de adaptación, hace que para un agricultor 2.000 metros cúbicos por hectárea sea una garantía extraordinaria, para otro 3.000, o para un cultivador de cítricos pues necesite 7.000. Por lo tanto, esa visión tiene que integrar esa flexibilidad, tiene que permitir que los gestores, ustedes en el Ebro y en cualquier otra demarcación, pues puedan manejar eso
como realmente se ha hecho, como realmente se ha hecho. Porque la realidad es que esas garantías son unas garantías de diseño, pero no tienen una plasmación tan práctica o una relación tan práctica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que manejar todos los parámetros donde hay posibilidad de flexibilización. Y yo creo que eso es el camino y de alguna forma pues requiere la concertación entre todos los sectores. Y creo que por ahí vamos a ir muy bien y estoy seguro de que se va a hacer en esa línea de una forma más eficaz, diciendo de antemano que la gestión de sequía en España se está haciendo con muchísimo rigor, con mucha garantía, con mucha solidez y que hemos mejorado muchísimo en estos 20, 30 años, especialmente desde el año 90, 95, donde la sequía fue tan traumática como la que se vivió en la mitad sur de España. Muchísimas gracias. Vamos a concluir esta parte del acto. Un aplauso para Alberto y vamos a dar paso a la siguiente actividad.